Amados hermanos, sean bienvenidos a una visita más al curso de Teología Sistemática. Vamos a comenzar con una oración para poner en las manos del Señor lo que vamos a aprender hoy, lo que vamos a estudiar. Así es que cerremos nuestros ojos para que sea Dios tomando el control de todo esto. Amante y buen Dios, te damos las gracias. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre. Te damos las gracias, Señor, por el amanecer de un nuevo día. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque aquí estamos una vez más. Te exaltamos y te adoramos y nos entregamos a ti en este día. Toma el control de nuestra salud. Toma el control, Señor, de todo lo que vamos a hacer. Toma el control de la vida de los alumnos en sus diferentes actividades o en sus hogares. Padre, yo te imploro en el nombre de Cristo Jesús que nos des la sabiduría, la fuerza para poder avanzar y continuar en este camino para gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Dios. En esta mañana te entregamos todo. Amén. Bien. Hoy nos toca hablar del capítulo 4, la doctrina del hombre. Hoy nos toca hablar de la doctrina del hombre. La clase pasada estuvimos abordando un capítulo muy interesante, como lo es hablar de los ángeles, ¿verdad? Siempre cuando se toca el tema de seres espirituales, como los ángeles, como los espíritus, como el tema de los demonios, que el tema de los demonios lo tocamos así, digamos que por encima, pero siempre resulta muy importante porque ya que tenemos bastante, no acercamiento, sino que tenemos siempre a veces mucho que ver pues con la actividad de ellos. Hay que tener mucho cuidado porque normalmente en el argot cristiano se exalta mucho el poder de Satanás y se exalta menos el poder de Cristo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar el hombre, es nuestro capítulo a discernir. Espero que tenga listo ahí sus diapositivas impresas. En mis diapositivas es la 84. La suya puede ser la 83, ¿verdad? Porque yo tuve que agrandar un poquito la diapositiva. Entonces siempre se corre una. Pero usted va de acuerdo al contenido y al capítulo. Solo Dios puede revelar realmente a Dios. Solo Dios puede revelar realmente a Dios. Esta revelación de sí mismo, tan necesaria para la salvación del hombre, se nos ha dado por medio de las Escrituras. De la misma fuente derivamos el punto de vista de Dios con respecto del hombre. ¿Qué es el punto de vista verdadero? Puesto que ¿quién puede conocer al hombre mejor que su creador? En estos días, cuando las filosofías falsas representan en forma errónea la naturaleza del hombre, es importante que estemos fundamentados en la representación correcta. Asimismo, también estaremos mejor capacitados para entender las doctrinas del pecado, el juicio, la salvación, que se basa en el punto de vista bíblico relativo a la naturaleza del hombre. Bueno, vamos avanzando entonces. Veamos su origen. El origen del hombre. La Biblia enseña con claridad la doctrina de la creación especial, ¿verdad? Lo cual significa que Dios hizo a cada criatura según su especie, creó las diversas especies y luego las dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo a las leyes de su especie o ser. La distinción existente entre el hombre y las criaturas inferiores
queda insinuada en la declaración de que creó Dios al hombre a su imagen. Contrario a la doctrina de la creación especial, figura la teoría de la evolución, la cual nos enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma y que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores. De manera que, por ejemplo, el caracol se convirtió en pez, el pez en reptil y el reptil en ave. Y pasando rápidamente, el mono se convirtió en ser humano. Bueno, estos son puntos de vista. La teoría de la evolución es la que manifiesta esto, es la que enseña que la materia fue evolucionando. Pero los que creemos en las Sagradas Escrituras y los que creemos en que Dios creó todas las cosas y todas las cosas las creó por separado, ¿verdad? Al hombre cuando lo creó no le arrancó un pie al mono ni le arrancó una pluma al ave, no. Dios hizo al hombre del polvo, formó la figura, formó por decirlo así, el pichingo, ¿verdad? Por decirlo así, de barro. Y luego el Señor, hermanos, sopló en su nariz para que se convirtiese en un ser viviente, ¿verdad? Entonces vamos a ir comprendiendo todo esto acerca del hombre. Sintetizamos cuál es el origen del hombre. Bueno, el origen del hombre está en Dios. Dios es su punto de partida. Hagamos al hombre a su imagen, conforme a su imagen y a su semejanza. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Creo que aquí tengo el texto bíblico. Vamos a buscar en Génesis. Recuerde siempre tener su Biblia. Versículo 26, capítulo 1 de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobiernen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. O sea, Dios creó al hombre aparte del animal, ¿verdad? Dios creó al hombre aparte de los animales, ¿verdad? Conforme, dice el Señor, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ya vamos a ir viendo esto en el transcurso de la clase. Avanzamos siempre en el origen del hombre. La teoría se explica como sigue. Cierto día en el pasado distante apareció la materia, hablando de la teoría evolutiva. Apareció la materia y la energía. ¿Cómo aparecieron? Pues ni ellos pueden explicar cómo aparecieron. La ciencia no sabe la fecha ni cómo comenzó dentro de la materia y la energía. ¿Cómo comenzó? Dentro de la materia y la energía apareció una célula viva. Nadie sabe dónde, ahí está el problema. En esta célula residía una chispa de vida. Y de esta célula original nació toda la vida, tanto vegetal como animal, hasta el hombre. Un poquito desorientado esto, no tiene sentido. Este desarrollo fue controlado, según la teoría, por leyes inherentes o intrínsecas. Estas leyes en relación con el medio ambiente explican las varias especies que han existido y existen aún, incluso el hombre. De manera entonces que, de acuerdo a esta teoría, se ha producido un progreso gradual y continuo de las formas
inferiores de vida hacia los superiores, hasta que se llegó al hombre. Bueno, todo esto realmente no tiene ningún sentido. De la nada aparece una célula, de la nada aparece una chispa de vida. ¿Cómo es posible que una chispa de vida haya creado los peces del mar? ¿Cómo es posible que una chispa de vida haya creado al ser humano, un ser tan inteligente y tan pensante? ¿Cómo es posible que una chispa o una célula haya creado el espíritu y el alma? Es imposible. Ellos solo hablan de materia. Entonces, este hombre que habla la evolución no tiene espíritu ni alma. El asunto está que cuando Dios sopla en la nariz del hombre, del muñeco de barro, allí le inyecta el espíritu y el alma. Por eso es que el hombre se convierte en alma viviente, en ser viviente. Porque a la hora de morir, ¿verdad? A la hora de morir, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Ese es el concepto de muerte en la Biblia. Separación del alma del cuerpo. Entonces el cuerpo inmediatamente queda inerte, queda muerto, porque lo que le da vida es el alma y el espíritu. Por tanto, ¿de dónde puede una simple célula poder crear algo inmaterial? Porque el alma y el espíritu son identidades inmateriales, o sea, son inmortales, nunca mueren, nunca envejecen. Nunca, nunca, jamás nunca. ¿Por qué? Porque es una parte inmaterial del hombre. La parte material del hombre es su cuerpo y eso va a morir, ¿verdad? Especialmente, esto es bueno saberlo, especialmente aquellos hermanos que se mueven en lugares donde hay demasiada diversidad de pensamientos, donde hay mucho pensamiento filosófico, de personas que se convierten a Cristo y todavía creen de que descendemos del mono. Entonces todas estas cosas es bueno saberlas porque es imposible que una célula pueda crear la parte inmaterial del hombre que solo Dios la puede dar. Prácticamente Dios coronó al hombre, coronó al hombre entregándole el más grande regalo que le podía dar, era su espíritu. Bien, veamos la naturaleza del hombre. Estoy en la diapositiva número 87, lo más seguro que la suya sea la 86. La Trinidad del hombre. De acuerdo a lo que nos dice Génesis 2:7, el hombre está compuesto de dos sustancias. Vámonos a Génesis 2, capítulo 7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Entonces, no solamente Dios sopló oxígeno en la nariz del hombre, sino que sopló aliento de vida. Por tanto, lo que le da vida al hombre es su espíritu y su alma. Nosotros somos seres tripartitos. Seres tripartitos. El hombre es un ser tripartito. Sea creyente o no, es tripartito. Posee cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? No somos solamente cuerpo. Hay un ser interior dentro de cada ser humano. Entonces el hombre está compuesto por dos sustancias: la sustancia material, denominada cuerpo, y la sustancia inmaterial o alma, o su alma. El alma proporciona vida al cuerpo. Mire, ya lo hemos estado diciendo. Y cuando el alma es quitada, el cuerpo muere. Así de sencillo, cuando el alma es quitada, el cuerpo muere.
Más de acuerdo a lo que se nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, el hombre está compuesto de tres sustancias. Tres sustancias. Mire, no sustancia. No es sustancia con S-U-S, sino que substancias, que es diferente, ¿va? Espíritu, alma y cuerpo. Algunos exégetas bíblicos han defendido esta tricotomía frente a la dicotomía. O sea, la doctrina de aquellos que sostienen que solamente dos partes constituyen al hombre. Ambos puntos de vista son correctos cuando se los entiende como corresponde. Pero nosotros vamos a manejar el punto de vista tricotómico, o sea, más claro y más entendido, tres partes, tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser humano. Entonces, por lo tanto, ¿de dónde es posible que una célula pudo haber creado también la parte inmaterial? Lo inmaterial fue hecho por lo invisible. Lo invisible es Dios. Entonces es imposible que una evolución que no tiene ningún sentido porque no explican el origen, mientras que nosotros poseemos la Biblia y la Biblia da una declaración muy clara acerca del origen del hombre, el origen de la tierra, el origen de los animales, el origen de todas las cosas. A eso le podemos llamar la creación edénica. La creación edénica, ¿verdad? Entonces, a partir del Edén, todo lo que usted ve es resultado de la creación de Dios. Vamos avanzando un poco con la naturaleza del hombre. El espíritu y el alma representan dos lados o partes de la sustancia no física del hombre. O expresándolo de otra manera, el espíritu y el alma representan dos modos en los cuales opera la naturaleza espiritual. Ahora, ¿por qué era necesario que Dios le diera alma y espíritu al hombre? Porque en la soberanía de Dios, en el plan de Dios, no solamente era crear un mundo físico, sino que también era crear una vida espiritual. Si usted aparta la vida espiritual de la vida física, pierde sentido en la vida física. Necesitamos la vida espiritual. Necesitamos una relación con Dios. Necesitamos una conexión con Dios constante. El hombre no podía tener conexión con Dios si no poseía alma y espíritu. Los animales no pueden tener conexión con Dios porque no tienen alma ni espíritu. Mientras que usted y yo sí podemos tener una conexión con Dios. Sí podemos tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque poseemos alma y espíritu. Aunque separados el espíritu y el alma no son separables. Son indivisibles. Son indivisibles. Es su internet, es su red, hermana Tania. Es su red. Que alguien me le escribe en privado a la hermana Tania, que es la red de ella, es ahí donde está ella, que la saca, porque yo miro a todos los alumnos aquí tranquilos. Entonces, el alma y el espíritu son indivisibles. No se pueden separar como dos hojas de papel, no se puede. Pero tienen dos funciones diferentes. Se saturan y compenetran mutuamente en virtud del hecho de que están íntimamente relacionados. Los vocablos espíritu y alma se emplean con frecuencia en forma intercambiable. Eclesiastés 12:7, Apocalipsis 6:9, de manera que en un lugar, la sustancia espiritual del hombre se describe como alma y en otro lugar como espíritu. Aunque se intercambian con frecuencia en el uso, los términos espíritu y alma tienen distintos significados. Por ejemplo, el alma es el hombre visto con relación a su vida presente. A las personas fallecidas se les describe como almas
cuando el escritor hace referencia a su vida. Bueno, entonces, el alma prácticamente, ¿cuál es la función del alma? El alma tiene conciencia de todo lo que está alrededor del hombre. El alma tiene conciencia que necesita educarse. El alma tiene conciencia que necesita asearse el cuerpo. El alma tiene conciencia de que necesita trabajar. El alma le da conciencia al hombre que necesita relacionarse. El alma le da conciencia al hombre que necesita respetar. Ay, perdona, hermano, que la tos no me deja. El clima está muy frío aquí y no me deja. Entonces, prácticamente, aunque están unidos, tienen dos funciones distintas, pero se complementan y se compenetran el alma y el espíritu. Repito, el alma humana le da conciencia al hombre de todas las actividades terrenales: educación, trabajo, higiene, relación familiar, respeto, honradez, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el espíritu humano? En todo ser humano habita un espíritu dado por Dios en forma individual. Este espíritu fue formado por el Creador en la parte interior de la naturaleza del hombre y es capaz de renovación y desarrollo. El espíritu es centro y fuente de vida del hombre. El alma es dueña de esta vida y la usa, y por medio del cuerpo la expresa. En el principio Dios alentó el espíritu de vida en el cuerpo inanimado y el hombre se convirtió en alma viviente. De manera entonces que el alma es un espíritu que habita en un cuerpo o un espíritu humano que opera por medio del cuerpo, miren, y la combinación de ambos constituyen al hombre en alma. El alma sobrevive a la muerte porque es vitalizada por el espíritu. Y sin embargo, ambos, el alma y espíritu, son inseparables, porque el espíritu está entretejido en la trama misma del alma. Están fundidos, amalgamados, si se nos permite el vocablo, en una sola sustancia. Ahora, pero ¿cuál es la función del espíritu? ¿Sabe qué hace el espíritu? El espíritu humano es el que tiene conciencia de que hay necesidad de entrar en relación con Dios. El espíritu es el que te dice: tengo hambre de leer la palabra. El espíritu es el que te dice: tengo hambre de orar. Es el que te dice: tengo hambre de congregarme. Tengo hambre de adorar a Dios. Es el espíritu humano el que tiene la conciencia de que hay necesidad de estar cerca de Dios. Allí es donde nace la vida espiritual. Allí es donde nace la nueva criatura. ¿Por qué? Porque es el que tiene la conciencia de Dios. Es el que tiene el ADN de Dios. Amén. Cuando el hombre está muerto, el espíritu está muerto espiritualmente, por supuesto. Cuando el hombre está lejos de Dios, el espíritu humano está muerto. No tiene nada de conciencia. Pero el apóstol Pablo dijo una gran verdad en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, en el momento de la conversión, su espíritu volvió a la vida. En el momento de la conversión, su espíritu fue liberado. Fue desatado. Las cadenas se rompieron porque lo tenía atado el pecado. Entonces, cuando el hombre se convierte a Jesucristo, es libertado en el espíritu. Allí es libertado en el espíritu, y el espíritu ahora gobierna al alma y al cuerpo. A eso se le llama vida espiritual. A eso se le llama vivir en el espíritu. Dice Romanos, creo, capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, no a los que andan conforme a la carne, sino a la voluntad del Espíritu. Entonces, tu espíritu vuelve a la vida cuando te convertiste a Cristo. Fue libertado de todos los vicios del pecado. Fueron sueltas las ataduras del pecado y de Satanás, porque estaba bajo el control del maligno. Todos los que nos convertimos, allí estaban. Entonces, desde ese momento usted empezó a sentir un cambio, si es posible, 360 grados. Su vida empezó a cambiar. Usted le empezó a sentir, a tener sentido o a sentirle sentido a los cultos, cuando de repente antes se burlaba. Cuando de repente antes le tiraba piedras a los cristianos. Usted empezó a sentir esa vida fluyendo en su ser, ese cambio. ¿Por qué? Porque su espíritu había vuelto a la vida. Allí se origina el nuevo nacimiento. Allí es donde nace la nueva criatura que escribe o escribirá una nueva página en su vida, haciendo las obras que Dios ya hizo de antemano para todos nosotros. Entonces, eso es lo que hace el espíritu humano. Es el que te lleva, es el que te dice, quiero ir a la iglesia, no me quiero perder la bendición del mensaje. Es el que te dice, llévame a orar, vamos a interceder. Es necesario estar en ayuno, es necesario estar en conexión, porque es la parte que Dios dejó dentro del hombre. Es como el chip que cuando se activa empieza a mover al hombre conforme al propósito de Dios. Eso hace el espíritu humano. Y el alma, lo que hace el alma es que te da la conciencia de que necesitas trabajar, que necesitas superarte, que necesitas estudiar, que necesitas hacer tus quehaceres diarios. Eso hace el alma, pero está entretejido en el espíritu. Pero quien lleva el ADN de Dios es el espíritu humano. Eso es la diferencia entre el hombre y el animal. El animal no posee espíritu y el hombre sí. Vamos avanzando entonces, hermanos. Veamos la naturaleza del alma. El alma es el principio vivificante e inteligente que anima al cuerpo humano, empleando los sentidos corporales. ¿Cuáles son los sentidos corporales? Bueno, los 5 sentidos, como sus agentes en la exploración de las cosas materiales, y los órganos corporales para la expresión de sí misma, comunicación con el mundo exterior. Debe su existencia al hálito sobrenatural de Dios. La podemos describir como espiritual y viviente, puesto que procede de Dios. La describimos como natural, puesto que opera por medio del cuerpo, claro, en el campo natural. Sin embargo, no debemos pensar que el alma es parte de Dios, puesto que el alma peca. Es más correcto afirmar que es el don y obra de Dios. Bueno, entonces ya hemos analizado esto prácticamente. El alma, repito, es el que utiliza el cuerpo para las cosas naturales de esta tierra, para los diferentes actividades que hace el hombre. Así es que hace una diferencia abismal entre el alma y el espíritu, aunque estos se complementan. ¿Cómo está conformado? Solo Dios lo sabe. Pero los dos funcionan dentro del ser humano. Bueno, vamos avanzando. Seguimos viendo el alma humana. Debe de observarse cuatro distinciones. 1. El alma distingue la vida del hombre y de las bestias de las cosas inanimadas. También de la vida inconsciente de las plantas. Claro, ese el alma hace la diferencia.
Tanto el hombre como la bestia tienen almas. En Génesis 1:20 la frase ánima viviente significa alma en el original. Podemos decir que las plantas, bueno, ¿qué pasa con los animales? El alma de los animales prácticamente funciona en el instinto. En el instinto. Recuerde, el alma del animal no es la misma alma del hombre, porque el alma del hombre usa la razón. Ahí está la diferencia, mientras que el animal solo actúa por instinto. El alma del animal le dice tienes que comer, el alma del tigre le dice tienes que matar para comer. O el instinto del león le dice tienes que matar para comer. También le dice tienes que descansar porque pasan mucho tiempo durmiendo. También le dice aquel ya cazó por ti, ahora ve a quitarlo tú, la presa. Ese es el instinto del animal, porque a pesar que es un alma que le ayuda a moverse en el mundo físico, no es razonable, no razona. Nadie ha visto un león platicando con un hombre. Le aseguro que lo más seguro es que el hombre va a morir en un encuentro. Mientras que el alma del hombre es razonable, o sea, piensa, habla, toma decisiones, siente, ríe y llora. Eso es el alma del hombre. Ok, podemos decir, bueno, que las plantas tienen alma refiriéndonos al principio de vida, pero no es un alma consciente, mira. El alma distingue al hombre de los animales. Los animales tienen alma, pero es un alma terrena que perece al morir con el cuerpo. Mire, o sea, hasta ahí llega todo. El alma que tiene el animal muere con él, mientras que el hombre no. El alma del hombre es de una cualidad diferente, puesto que está vivificada por el espíritu humano. Está vivificada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que está vivificada con el espíritu humano? Quiere decir que el espíritu humano le da vida al alma. El espíritu humano le da vida al alma. Por eso es que el alma no muere, ¿verdad? Por eso el alma no muere. Por eso el alma no muere. Así es que hay que tener claro en esto. Ahora que ya conocemos qué es el alma y qué es el espíritu, pienso que su pensamiento debe de cambiar. Vamos avanzando entonces con este capítulo del hombre. El origen del alma. Estamos mal con esta tos, hermano. Es un lío. Sabemos que la primera alma existió como resultado del soplo de Dios, que transmitió al hombre un aliento de vida. Mas, ¿cómo se han formado las almas desde entonces? Los estudiosos de la Biblia se dividen generalmente en dos grupos. Uno, un grupo que afirma que cada alma individual no es recibida de los padres, sino que es creación divina inmediata. Citan los siguientes versículos, Isaías 57, 16, etcétera, etcétera. Dos, otros piensan que el alma es transmitida por los padres. Señalan que la transmisión de la naturaleza pecaminosa de Adán a la posteridad milita contra la doctrina de la creación divina del alma. Asimismo, arguyen en favor el hecho de que las características de los padres son transmitidas a los hijos. Citan los versículos siguientes. Bueno, vamos avanzando entonces. El alma y el cuerpo. Vamos a hacer un pequeño alto. Espérenme un poquito.
Ok. Entonces estamos viendo el origen Deme un chancecito que hay algo aquí que no lo tengo claro. Ok. Vamos a ver aquí. Estamos viendo el origen del alma. Los dos puntos que estamos analizando, uno dice que la primera alma Dios la creó. La primera alma Dios la creó. Entonces, ¿cómo se han formado las almas siguientes? Los estudiosos de la Biblia se dividen generalmente en dos grupos. Un grupo afirma que cada alma individual no es recibida de los padres, sino que es creación divina e inmediata. Y citan los siguientes versículos. Vamos a ver esos versículos. Busquemos Isaías 57, 16. Vamos a ver qué dice Isaías 57, 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Bueno, quiero decirle algo. Quiero decirle algo, porque a mí me gusta dejar las cosas claras. En el momento de la concepción, porque el otro grupo dice que las almas son aportadas por los padres. En el momento de la concepción, lo que se está formando ahí es el cuerpo humano. Es el cuerpo humano. Y según Isaías 57, 16, cuando Dios dice las almas que yo he creado, se refiere a que en el momento que el niño está siendo formado en el vientre de su madre, también Dios le está aportando su respectiva alma y su respectivo espíritu. No creo que en la concepción Dios haya dejado la habilidad humana para aportar el alma y el espíritu al nuevo ser. Según la biología y la genética, lo único que los padres pueden heredar sobre los hijos son cuestiones de parentesco. Cuando el niño se forma, cuando hay una concepción, el nuevo ser necesita 46 gametos, 23 que aporta el padre y 23 que aporta la madre en el óvulo. Por eso es que hay niños que tienen parecido de los padres. ¿Por qué? Porque ahí hay 46 cromosomas que son aportados por los progenitores para que el nuevo ser venga a la vida y tenga mucho parentesco de ambos. Entonces, según la genética, los progenitores pueden aportar muchas características de parentesco. Pero cuando vemos la Biblia en Isaías 57, 16, nos encontramos que Dios es el que aporta el alma y el espíritu de ese nuevo individuo. Así es que el origen del alma definimos nosotros que Dios lo entrega y Dios lo da a cada nuevo individuo
que nace. Así es. Entonces, definimos esto. Dios es el creador. Dios es el creador de las almas y de los espíritus de los nuevos individuos. Vamos a ver el otro punto de vista. Prácticamente el grupo número 2 señala que los padres transmiten el alma y el espíritu a los hijos. Señalan que la transmisión de la naturaleza pecaminosa de Adán a la posteridad, o sea, a la siguiente generación, milita contra la doctrina de la creación divina del alma. Asimismo, arguyen en favor el hecho de que las características de los padres son transmitidas a los hijos. Entonces, veamos nosotros qué dice. Vamos a ver, vamos a escoger un texto aquí. ¿Qué dice Romanos 5:12? Vamos a ver qué dice Romanos 5:12 en relación a esto, porque es necesario conocer el otro punto de vista. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, vamos a hablar algo claro aquí. ¿En dónde viene el pecado? El pecado viene en la sangre, no viene en el alma. Lo que Dios hizo no lo hizo en pecado. El pecado viene en la sangre. ¿Por qué? Porque es un hombre que engendra y una mujer que concibe. Entonces, la vida del individuo radica en el engendro del hombre, porque el engendro del hombre aporta la sangre del individuo. ¿Me explico? Espero usted me entienda. Cualquier cosa usted me pregunta. Cuando el individuo es engendrado en el cuerpo de la mujer, el nuevo ser, el espermatozoide del hombre aporta la sangre del individuo. Por eso es que en el momento de la concepción de Cristo en el mundo, en el vientre de María, Cristo no tenía la sangre de José. Por eso Cristo no tenía pecado, porque el espermatozoide, por decirlo así, en términos biológicos, genéticos, que se fecundó en el óvulo de María, era santo, no tenía vínculo con el pecado. Por tanto, Jesús, en su concepción, rompe el esquema milenario, rompe el patrón hereditario de pecado y viene al mundo a través de una concepción divina en un óvulo humano, pero que quien trae la herencia de santidad y de perfección es el gameto o el espermatozoide que entró al óvulo de María. Por supuesto, el único espermatozoide que estaba en el vientre de María era el de Cristo, que se redujo hasta allí y entró en ese óvulo y lo fecundó y empezó a formarse la humanidad de Cristo. No la existencia, la humanidad de Cristo, pero que en sus venas el niño no tenía el pecado hereditario o el pecado original. Por tanto, es posible que el Señor podía tener algún lunar que tenía María. Si María tenía un lunar detrás de la oreja, es posible que el Señor también lo heredó, porque tenía que heredar parte de la naturaleza humana de María, por supuesto. No era un ángel el que estaba naciendo, pues. Era un ser humano, solo que en su ADN era un santo ser divino del cielo. Entonces, volvemos al tema. Los hombres heredan características y heredan pecado. Ahora, pregunto, si el niño que se está formando en el vientre de María
Los papás no pueden aportarle el alma ni el espíritu en el embarazo, pero sí lo hace Dios. ¿No se ha fijado usted que los niños nacen en estado de inocencia? A ver, las mamás que son bien apasionadas, ¿no se ha fijado usted, amada hermana, que sus bebés nacen en un estado de inocencia tan lindo? Que llegan hasta cierta edad en estado de inocencia. Hay niños que llegan hasta 11 años en un estado de inocencia. O sea, para ellos no hay morbo, para ellos no hay violencia, para ellos no hay venganza. Todo lo ven limpio. ¿Por qué? Porque fue Dios que le dio el alma y el espíritu. ¿Cuándo se corrompe eso? Cuando el niño entra a la etapa donde discierne entre el bien y el mal. Cuando el niño ya empieza a practicar lo malo, se corrompió el alma y el espíritu que Dios le entregó en el vientre de su madre. Por eso es que hay niños que necesitan convertirse a Cristo. Por eso hay niños de 8 años, de 7 años, hermanos. ¿Por qué cree usted que en África hay niños de 9 años que ya usan un AK-47? Porque ya se corrompió su estado de inocencia que todos nosotros pasamos. Eso quiere decir que el alma y el espíritu que estaban dentro de ese niño fue dado por Dios en estado original sin pecado. Claro que el pecado que está en la sangre del cuerpo mueve al hombre hacia hacer lo malo. Y por eso vamos a ver el alma y el corazón. Entonces cualquier cosa, cualquier pregunta, pues usted la puede hacer. Vamos a ver el alma y el cuerpo. Las relaciones del alma con el cuerpo pueden ser descritas e ilustradas como sigue. El alma es la tenedora o portadora de vida. Figura en todo aquello que pertenece al sostenimiento y riesgo y pérdida de la vida. Es por ello que en muchos casos el vocablo alma se ha traducido vida. La vida es la saturación del cuerpo con el alma. O sea, bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? O sea, como el alma tiene conciencia de toda la actividad humana terrenal, también tiene la sostenencia de la vida. También tiene la sostenencia de la vida. Al salir el alma del cuerpo, el cuerpo llegó a su final. Cuando el alma ha desaparecido, el cuerpo no existe tampoco. Todo lo que queda es un grupo de partículas materiales en estado de rápida descomposición. El alma satura y habita toda parte del cuerpo y afecta más o menos directamente todas sus partes. Ello explica por qué las Sagradas Escrituras atribuyen sentimientos al corazón, los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, el alma llena el cuerpo. Toda partícula del cuerpo, el alma la satura. O sea, el alma y el espíritu no están en un rincón, pues, ahí escondiditos, ahí, solo llenando el espacio. No. El alma y el espíritu llenan todo el ser. Llenan todo el ser. O sea, lo habitan. Al salir ellos del ser, entonces el ser muere. Y el alma y el espíritu viven. Entonces, que quede claro esta aportación para usted. El alma habita todo el cuerpo humano, desde la cabeza hasta los pies. Vaya, le voy a poner una ilustración. Es como cuando usted se viste. Pregunto, ¿iría usted al culto sin ropa? Automáticamente usted me va a decir, no, pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, ¿qué hace usted? Después de darse una ducha, se viste, ¿verdad? Se pone un traje. Bueno,
Usted está vistiendo al cuerpo. Así hace el alma y el espíritu en el cuerpo. Visten al cuerpo. ¿Ok? Visten al cuerpo. Ellos llenan el cuerpo. Y el cuerpo sirve de traje del alma y del espíritu. ¿Ustedes han visto algún cristiano en el espíritu que llegó al culto y dejó el cuerpo en la casa viendo el partido? Imposible. Porque la única forma que los puede separar es que se mueran. Entonces, el cuerpo es el traje que reviste al alma y al espíritu. Pero repito, el espíritu y el alma no están detrás del corazón, no están debajo del vaso. No, es una revestidura. No sé cómo, pero es algo espectacular. Dios hace las cosas. Quedamos, hermanos, con la boca helada, hermano. Quedamos helados. El cuerpo es el traje del alma y del espíritu. Entonces el verdadero ser, usted es el que está por dentro. Y si usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y ha sido justificado en la gracia de mi Señor, cuando usted se acerca a Dios, usted se puede acercar con el mejor traje más caro que pueda comprar en la tienda. Pero Dios ve el ser que está dentro. Y si usted está cubierto con la gracia del Señor, lo ve cubierto de ropas justificadas. Entonces le dice: ven, hijo mío, acércate, que quiero que hablemos. Pero si lo ve vestido de pecado, aunque llegue con el mejor traje, su alma está en pecado, su espíritu está en pecado. Entonces Dios ve el ser que está dentro del cuerpo, que reviste el cuerpo, y dice: estás en pecado. Para que te acerques a mí, tienes que limpiar tu pecado a través del sacrificio de mi Hijo, y después hablamos. Primero haz una cosa, después haces la otra. Tómate tu tiempo. Pueden ser 15 años, 20 años, aquí estaré yo. Yo soy eterno, tú no. Así es esto. Así son las cosas. Cuando nosotros dejamos que la luz de la palabra nos alumbre, nos abra el entendimiento y nos aporte la riqueza escritural, nos damos cuenta cómo está compuesto el hombre. ¿Por qué mucha gente no puede servir a Dios? ¿Por qué hay niños que necesitan convertirse? ¿Por qué hay niños que necesitan bautizarse? Por supuesto, convertirse y bautizarse. Así es que esto es el alma y el cuerpo. Bueno, vamos avanzando un poquito aquí. El alma y el corazón. Vamos a ver esta diapositiva para hacer un pequeño receso. Tanto las escrituras como el uso común, el vocablo corazón denota dentro de todo. El corazón del hombre es, por lo tanto, el centro mismo de su personalidad. Es el centro de la vida física. El doctor Beck dice lo siguiente: el corazón es lo primero que vive. El primer movimiento es señal segura de vida. Su detención, señal segura de muerte. Es también la fuente y lugar de convergencia de todas las corrientes de vida, tanto espirituales como del alma. Bueno, ya voy a venir, hermanos. Denme un segundito. Tómese un café ahí si quiere. Ya voy a venir. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase de teología sistemática. Estábamos hablando de la relación que tiene el alma con el cuerpo, y también estábamos discerniendo o disertando en que el alma era la que le daba la conciencia al hombre de todas sus actividades diarias, de la necesidad de educarse, la necesidad de trabajar, la necesidad de la higiene, la necesidad que envuelve todo lo que es físico material. También estuvimos hablando acerca
de que el alma está entretejida con el espíritu. A pesar que los dos tienen funciones diferentes, ¿verdad? Tienen dos conciencias prácticamente diferentes, pero están compenetradas entre sí prácticamente indivisibles, ¿verdad? Y decíamos que el espíritu es la parte, o sea, la parte que nos da la conciencia de que necesitamos buscar de Dios, que necesitamos orar, que necesitamos congregarnos, o sea, es la vida espiritual del ser humano, ¿verdad? La vida espiritual del ser humano. Bueno, vamos a seguir con la diapositiva número 86, donde estamos hablando acerca del alma y el cuerpo. Vamos a terminar de analizar esto, ¿verdad? Ya superamos el impasse. Dice, las relaciones del alma con el cuerpo pueden ser descritas e ilustradas como sigue. El alma es la tenedora o portadora de la vida. Figura en todo aquello que pertenece al sostenimiento, riesgo y pérdida de la vida. Es por ello que en muchos casos el vocablo alma se ha traducido como vida. Entonces también dice, la vida es la saturación del cuerpo con el alma. Cuando el alma ha desaparecido, el cuerpo no existe tampoco. Todo lo que queda es un grupo de partículas materiales en estado de descomposición. El alma satura y habita toda parte del cuerpo. Bueno, estábamos hablando que el alma es revestida por el cuerpo. Estábamos hablando que el alma llena el cuerpo, o sea, no está en un rincón, no está en un hueco del cuerpo humano. O sea, el cuerpo reviste el alma. Prácticamente estamos prefigurando o simbolizando que el cuerpo humano sin ropa es como el alma sin cuerpo, ni más ni menos. El cuerpo necesita vestirse, así es el alma en el cuerpo, ¿verdad? Prácticamente el alma cubre todo el cuerpo humano. Cada partícula, cada ser, cada parte del ser lo reviste el alma junto con el espíritu, ¿verdad? Por supuesto hay un centro de mando. Hay un centro de mando, ¿verdad? Ya vamos a hablar eso. Hay un centro de mando, fue lo que no dije anteriormente en la mañana. Pero como el alma llena todo el cuerpo, debe tener un centro de mando. Y ese centro de mando es el corazón. Vamos a ver el alma y el corazón. Diapositiva 87. Tanto en las escrituras como en el uso común, el vocablo corazón denota dentro de todo, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el corazón es el centro de mando. El doctor Beck dice lo siguiente, el corazón es lo primero que vive, el primer movimiento es señal segura de vida y por supuesto el detenerse es señal de muerte. Es también la fuente y lugar de la convergencia de todas las corrientes de la vida, tanto espirituales como del alma. Lo podemos describir como la parte más profunda de nuestro ser, la sala de máquinas, miren, o sea, el centro de mando, por así decirlo, de la personalidad, de donde proceden esos impulsos que determinan el carácter y la conducta del hombre. El corazón es el centro de la vida, de los deseos, voluntad y juicio. El amor, el odio, la determinación, la buena voluntad, la alegría están relacionados con el corazón. El corazón conoce y entiende. Entonces, es algo tan misterioso como un órgano material, físico, tiene una profunda conexión con el espíritu y con el alma. El corazón es el centro de la voluntad humana. Para Dios gobernar al espíritu y al alma, necesita el corazón. Por eso es que Dios pide que el hombre le entregue su corazón. ¿Por qué? Porque es allí donde el hombre determina.
Es ahí donde el hombre entiende, es ahí donde el hombre concibe, decide. Allí es el hombre donde determina la última palabra por ejecutar, en el corazón. Jesús dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y también dijo, ¿dónde nacen los homicidios? Dijo, ¿dónde nacen los adulterios? En el corazón. En el corazón el hombre decide servir a Dios y morir por él. Y en el corazón el hombre decide darle la espalda a Dios. Por eso es que hay un tejido extraño entre el corazón y el alma. Hay algo extraño, pero es grandioso. Es grandiosa la obra de Dios. Por eso es que es imposible que una célula con chispa de vida creara esto tan extraordinario. Es casi imposible de explicar esto. Es casi imposible. Hay una conexión profunda del espíritu, el alma, con el corazón del hombre, del ser, o sea, de su propio ser. Pareciese que ese corazón también le pertenece al alma y al espíritu, a pesar que son dos entidades totalmente inmateriales. Es un misterio grandioso, pero por eso el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Ese es un gran misterio. En síntesis de esta diapositiva, el corazón es el centro de la voluntad humana. Allí decide o sirve a Dios o le da la espalda. Por eso es que Dios nos llama a entregarle el 100% de nuestro corazón. Vamos a ver el cuerpo humano. Diapositiva 88. Los nombres siguientes se aplican al cuerpo. Según la Biblia, número 1, casa terrestre, edificio. Según 2 Corintios 5:1, es una casa terrestre en la cual el alma peregrina del hombre habita durante su viaje a la eternidad. A la muerte se desarma esta casa terrestre o tabernáculo y el alma parte entonces. Bueno, ya hemos estado hablando acerca de esto. El alma y el cuerpo, el alma y el espíritu ocupan el cuerpo. Están entretejidos. ¿Qué es entretejido? Como cuando aquellos antiguos utilizaban el hilo, ¿verdad? Lo sacaban de la lana de las ovejas, lo hilaban, lo hacían en carretes y después ese hilo lo tejían para crear ropa o crear tela para vestir. Eso se llama entretejer. Está como un petate, como un petate de junco, así está el alma, el espíritu y el cuerpo. ¿Quién los puede separar? Solo la muerte puede separar esas tres partes, ¿verdad? En un momento. Entonces, la Biblia le llama casa terrestre. ¿Qué significa eso? Que es temporal. El alma y el espíritu ocupan nuestro cuerpo temporalmente. Por eso es importante tomar una decisión formal en esta vida y única. Decía un predicador en cierta ocasión, tu decisión hoy puede marcar tu eternidad para siempre. Y así es, si nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios y servir al Señor, nuestra alma y nuestro espíritu tendrán una eternidad de descanso y de gozo en la presencia del Señor, no de tormento, no de tormento. Inciso B, también se le llama funda o vaina. Según Daniel 7:15 dice, mi espíritu en medio de mi cuerpo. El cuerpo es la funda o vaina del espíritu. Bueno, estas son comparaciones prefiguradas, ¿verdad? Del cuerpo. También el inciso C dice que es un templo. Un templo es un lugar consagrado por la presencia de Dios. Un lugar donde el Dios omnipresente es localizado. O sea, un templo es un lugar que ha sido dedicado para la adoración a Dios porque Dios habita en él. El apóstol Pablo, creo en 2 Corintios 5, por ahí dice, ¿no sabéis que somos templo del Espíritu Santo y él habita en vosotros? Entonces también nuestro cuerpo es templo, es un templo, ¿verdad? Por tanto hay que consagrarlo,
y dedicarlo al Señor. Vamos a la diapositiva 89. La imagen de Dios en el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice aquí, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Se lo hizo a la semejanza de Dios en carácter y personalidad. Y a través de las Sagradas Escrituras, el nivel objetivo sentado ante el hombre es el de ser como Dios. Y ser semejante a Dios significa ser semejante a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Consideremos algunos de los elementos que constituyen la imagen divina del hombre. Diapositiva 90, la primera, parentesco con Dios. Bueno, hay una cosa importante aquí. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, parecido. ¿Va? Semejanza significa ser parecido. Bueno, ¿en qué se relaciona el hombre con la imagen de Dios? Bueno, el hombre puede perdonar, el hombre puede amar, el hombre puede justificar, el hombre puede juzgar, el hombre puede crear. O sea, eso es conforme a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. ¿Qué tiene que ver la semejanza del hombre hacia Dios en relación a que es un ser creado directamente por Dios? Bueno, en semejanza es que el hombre es distinto de los animales. El hombre no tiene alas. El hombre no tiene escamas como el pez. No tiene nada que ver con los monos. Los monos son una creación y el hombre es otra creación. Esos son términos semejantes. Tiene conciencia, tiene sabiduría, tiene entendimiento. O sea, eso es ser creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces vamos a ver el asunto del parentesco con Dios. La relación de las criaturas vivas con Dios consistió en la obediencia ciega a los instintos implantados en ellas por el Creador. La vida que inspiraba al hombre era un resultado verdadero de la personalidad de Dios. El hombre realmente tiene un cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra y que Dios sopló aliento de vida en él, dotándole de esta manera con una naturaleza capaz de conocer, mire, de amar y de servir a Dios. Por su imagen divina todos los hombres son por la creación hijos de Dios. Mas puesto que la imagen ha sido empañada por el pecado, el hombre debe ser recreado o nacer de nuevo para ser en realidad un hijo de Dios. Ahí está la situación. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la identidad de hijo de Dios la ha derrumbado el poder del pecado. La ha derrumbado el poder del pecado. Nosotros no podemos llamar hijo de Dios a un violador de niños solo por el hecho de que fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque su identidad la perdió debido al poder operativo del pecado en él y por supuesto la influencia diabólica en él. Entonces, ¿qué necesita? Necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo o recreado para que ese verdadero hijo de Dios surja desde lo profundo de su ser, o sea, del espíritu, que es el que tiene la capacidad de poder cumplir la voluntad de Dios gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, cuando usted se fumaba hasta 20 cajas de cigarros en una semana, se bebía todas las cajas de cerveza, usted nunca pudo obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque su identidad como hijo de Dios había sido trastornada por el poder del pecado y la influencia diabólica de los demonios. Pero cuando usted fue libertado y nació de nuevo, entonces usted empezó a aborrecer todo eso y empezó a amar la justicia de Dios, empezó a amar a Dios, empezó a amar lo bueno y empezó a hacer obras empezó a hacer obras que son resultado
de la nueva criatura en Cristo. ¿Ok? Por eso es que se necesita el nuevo nacimiento. Y esa nueva criatura en verdad sí se parece a Dios. Cuando usted lo ofenden, usted perdona. Cuando usted lo agreden, usted perdona. Cuando usted ora por aquellas personas que lo maldicen o lo persiguen, usted se parece a Dios. Cuando usted es movido a misericordia, usted se parece a Dios. Cuando usted, hermano, comparte, usted se parece a Dios. O sea, allí en verdad existe el parentesco con Dios en la nueva criatura. ¿Por qué? Porque esa nueva criatura está siguiendo el patrón de Dios que ha sido implantado por el poder del Espíritu Santo en el espíritu humano. Vamos avanzando. Dice diapositiva 91, un estudio de idioma griego ha señalado el hecho de que uno de los vocablos griegos para describir al hombre, o sea, antropos, es una combinación de palabras que significan literalmente el que mira hacia arriba. Mire, usted que apunta, hermano, saque sus notas allí cuando vea la clase. La raíz griega antropos es una combinación de palabras, o sea, son palabras combinadas que significan literalmente el que mira hacia arriba. ¿Ok? El que mira hacia arriba. El hombre es un ser orante y hay momentos en la vida del hombre más feroz cuando clama a algún poder superior solicitando ayuda. El hombre quizá no entienda la grandeza de su posición y de ahí que quizás se convierta en algo como una bestia. Aún en su estado de degeneración, o sea, el poder operativo del pecado en el hombre, en su más alto grado, es testigo de su noble origen, puesto que una bestia no puede degenerarse, o sea, es la naturaleza de ella, no se puede degenerar. Por ejemplo, sería absurdo pensar de una persona que le rogara a un tigre diciendo, ahora compórtate como un tigre, cuando siempre fue tigre. Pero el llamado, compórtate como hombre, lleva en sí un implícito o un verdadero significado para aquel que ha caído de su sitial. No importa cuán bajo haya caído, sabe qué conducta debiera de haber seguido. O sea, Dios creó al hombre y como usted puede darse cuenta, que creo que ya no lo sabía, hoy sí lo sabe, como usted se pudo dar cuenta, el hombre siempre ha sido un ser orador, o sea, un ser orante. Alguien que siempre tiene la inclinación a ver hacia arriba y pedir ayuda de una deidad superior. En este caso, debido a la intromisión del pecado y del Dios de este siglo en el camino del hombre, Dios tiene que revelarse. Pero que conste, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no necesitaban revelación por cuanto ellos gozaban ya de una relación muy personal con Dios. Dios no necesitaba revelarse a Adán porque Adán ya lo conocía. La primer cara que Adán miró fue la de Dios cuando despertó a la vida. Cuando emergió del barro y despertó, lo primero que miró fue a Dios. ¿Me explico? Entonces no necesitaban revelación. Ya gozaban de una relación muy personal con el Señor. Por supuesto, la generación posterior, los descendientes de Adán, ya necesitaban la revelación de Dios para conocerlo, porque ya existía un antecedente de un personaje en la tierra que estaba reclamando la adoración del hombre y su servicio. En este caso era Lucifer, el ángel caído del cual nosotros ya estudiamos. Entonces, por eso es que Dios necesitó revelarse para que el hombre clamara a él y pudiera ejecutar su plan, su propósito y ser bendecido. Vamos a la diapositiva 92. Otra característica, el carácter moral. Mire el carácter moral. El reconocimiento del bien y del mal pertenece solamente al hombre. Se le puede enseñar a un animal a que no haga ciertas cosas, pero no las hará porque sepa distinguir.
entre lo bueno y lo malo, sino que simplemente porque sabe que tal cosa no agrada a su amo. En otras palabras, los animales no poseen naturaleza religiosa o moral. No son capaces de absorber verdades relativas a Dios y a la moral. Un gran naturalista escribe lo siguiente: me suscribo sin reservas a la opinión de esos escritores que afirman que de todas las diferencias entre el hombre perdón, y los animales inferiores, el sentido moral o conciencia es en alto grado el más importante. El carácter moral es aquello que está en el hombre que le dice no lo hagas, que le dice fallaste, que le dice eso no se hace. Necesita, o sea, el hombre necesitaba la moralidad. Si no, el papá viviría con la hija y la mamá con el hijo. Así, pero como existe una moralidad, por ende, por lógica, aquellas cosas que son inmundas ante Dios, no las podemos practicar porque existe una moralidad. ¿Qué pasa cuando el carácter moral en el hombre está destruido? Hace cosas infames. Y las noticias nos dicen lo que está sucediendo. Cuando es violada una bebé de 6 meses. Cuando es violada una anciana de 80 años. Eso quiere decir que el carácter moral de esa persona está por los suelos. Ese es el resultado de la operación de los demonios y de la influencia diabólica del mal en la vida del hombre sin Dios. Por eso es que el Evangelio de Cristo es superior a la fe de Moisés. Porque la fe de Moisés se basaba en lo externo, en lo práctico, mientras que el Evangelio de Cristo surge en el centro del corazón humano. Donde la moral se destruye, allí resplandece el rostro de Cristo para rescatar a la criatura caída llamada hombre. Vamos avanzando, mis hermanos. Diapositiva 93. Ya vimos el carácter moral, ahora vamos a ver la razón, el raciocinio. Bueno, aquí dice el animal es una simple criatura. El hombre está por encima de la naturaleza, es superior, claro. El hombre es capaz de reflexionar y razonar con respecto a las causas de las cosas. Pensemos en los inventos maravillosos que han sido ideados por el hombre, como el reloj, el microscopio, los buques a vapor, el avión, el telégrafo, el celular, ¿verdad? Lo voy a sumar aquí, la máquina de sumar, la televisión, la computación y otros que no se pueden mencionar por numerosos. Miremos a la estructura, toda la civilización levantada por las artes diversas. Consideremos los libros que se han escrito, la poesía, bueno, en fin, un montón de cosas. Hay una diferencia enorme entre el hombre y el animal. El hombre tiene raciocinio. ¿Y qué es eso? Capacidad de reflexionar, capacidad de razonar, capacidad de pensar. Puede pensar antes de decidir. Ese es un parentesco con Dios enorme, que tiene la capacidad de razonar. Vamos avanzando. Diapositiva 94. Capacidad para ser inmortal. El árbol de la vida plantado en el huerto del Edén indica que el hombre nunca hubiera muerto si no hubiera pecado, por supuesto. Cristo vino al mundo para traer el alimento de vida y ponerlo a nuestro alcance, de manera que no tenemos que perecer, sino vivir para siempre. Ese era el objetivo de Dios. Por eso Dios le dijo a Adán, mira, de todos los árboles podés comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el árbol de la vida estaba a disposición de Adán. Entre más comiese Adán de ese árbol, nunca moriría. Nunca se hubiera experimentado la muerte en el mundo.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre en sí, en su composición tripartita, tenía la facultad de ser inmortal. Eso era el ser humano. Gracias a Dios en Cristo Jesús, vino para revertir eso. Ahora, lo que ya se hizo no lo podía cambiar Jesús. Ya no lo podía cambiar. La muerte entró y él no podía sacar la muerte. Ahora, él venció la muerte. La muerte no se podía sacar del mundo. El pecado no se podía sacar del mundo. Satanás no podía ser destruido. Porque ya estaban aquí. Dios no hace cosas que no están en su naturaleza. Pero sí hace cosas que están dentro de su plan. Y el plan de Dios era vencer el pecado, vencer la muerte y vencer a Satanás. ¿Quién lo podía vencer? El segundo Adán. Esto es Jesucristo. Ahora, ese árbol de la vida ya no es necesario para el creyente. Es la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús. Ese es el árbol de la vida, que por supuesto Dios lo reclamó y lo tiene en el cielo, y un día lo traerá de nuevo a la tierra. Eso lo veremos en escatología bíblica. Vamos avanzando. Diapositiva 95. Dominio sobre la tierra. Otra característica del parentesco del hombre con Dios. El hombre estaba destinado a ser imagen de Dios que en lo que respecta a señorío. Y puesto que nadie puede ejercer soberanía sin súbditos ni reino, Dios le dio gente tanto como imperio. Los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra, sojuzgadla y señoread, o sea, gobiernen en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entre los tres campos, Dios le dio dominio al hombre en los tres campos: agua, mar y tierra. En virtud de los poderes que se derivan a raíz del hecho de haber sido formado a la imagen de Dios, todos los seres vivientes sobre la tierra fueron entregados al hombre. Iba a ser el representante visible de Dios en relación con las criaturas que lo rodeaban. En su momento, Adán tuvo el dominio sobre todas las bestias felinas de la tierra. Pudo tener armonía. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba en conflicto. La tierra estaba sujeta a Adán. La tierra estaba sujeta a Adán. Los aves, las peces, las aves, los peces y los animales, todos los animales terrestres. Usted me puede preguntar: pastor, ¿y qué pasa con los dinosaurios? Yo le puedo decir a usted, el tema de los dinosaurios lo vamos a hablar en la clase de demonología. Porque todavía la Biblia no nos dice nada en relación a esas bestias que creo que no pudieron haber convergido con la existencia del hombre. No existe posibilidad alguna. Ellos tuvieron que vivir en un tiempo distinto a la creación del Edén para acá. Entonces, como no quiero confundirlo, se lo explicaré en la clase de demonología, o sea, en el cuarto año, ¿verdad? Todo a su tiempo. Entonces, Adán tenía control y dominio. Iba a la playa y le decía a la ballena: hey, ven para acá. Y la ballena venía y se iba con él a pasear, a nadar. Le decía al tiburón: hey, ven para acá. Y el tiburón obedecía. Le decía al león blanco: hey, ven, aquí quiero acariciarte un poquito. Y venía el león blanco y se acostaba en las piernas de él. Venía el tigre de Bengala y decía: hey, vení, quiero estar un rato contigo, me gusta estar contigo. Y los animales obedecían. Tomaba la cobra real en sus manos y la cobra se enrollaba en sus manos y se sujetaba para que la acariciara, porque había armonía. Cosa que volverá
en el milenio, eso sí, volverá en el milenio, donde el hombre va a recuperar su dominio 1000 años, solo que ya no va a ser Adán el power, sino que será Jesucristo, el Mesías Redentor. Entonces, así era el hombre. Tenía dominio sobre la tierra. ¿Por qué tenía dominio sobre la tierra? Porque papá Dios lo creó para ser cabeza. Para ser cabeza y no cola. Solo que Adán le entregó, no se dio cuenta de quién era él, saber qué sucedió con Adán, y se entregó al pecado. Y desde allí empezó a ser cola. Seguimos. Bueno. Diapositiva 95 es la última diapositiva del capítulo 4 del hombre. Les dejo estas instrucciones. Haga su resumen, amado hermanito. El próximo lunes me lo envía, ¿verdad? Resumen de toda la clase. Un archivito ahí. Usted me lo manda. Por favor, mande capturas que está recibiendo la clase. Yo estoy chequeando las visitas que están recibiendo las clases que estamos subiendo en YouTube, pero la verdad necesito que usted mande sus capturas. Amén. Necesito que usted mande sus capturas. Hay alumnos que no se reportan. No tengo idea qué está pasando con ellos. No sé si están enfermos. No sé si están en el hospital. No sé nada de ellos, ¿verdad? Entonces, resumen de la clase de hoy. Mándelo el próximo lunes, ¿verdad? No se le olvide, hay otros resúmenes que están pendientes ahí. Y les voy a escribir al grupo, supuestamente el 30 de agosto, vamos a ver, examen número 1, 30 de agosto, tocaría el examen del capítulo 1 al capítulo 4. Esa sería la evaluación. Entonces, vamos a subirles las guías de repaso, porque recuerde que para el 20 de agosto está el primer examen de cartas paulinas. Entonces, vamos a subirles las guías de repaso para que usted vaya estudiando las cartas paulinas, y también después del examen usted ya se vaya preparando también con teología sistemática, examen número 1. Dios lo bendiga. Cuídese. Vamos a orar para despedir y terminar esta clase, ¿verdad? Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús te ruego que guardes los alumnos. Te pido que les dé fuerza, fortaleza y sabiduría, y sobre todas las cosas que los guardes con tu santa presencia de todo mal. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga. Cuídese mucho y no se le olvide de utilizar alcohol, mascarilla y distanciamiento, ¿verdad? Bendiciones.